Las 4 palomas, escrito por Jesús PM. La primera paloma. 4 palomas y un palomo picoteaban las migajas que alguien había esparcido por el suelo para saciar el hambre de estas. El palomo giraba contoneándose provocativamente junto a ellas. De repente, un pequeño gorrión apareció invadiendo el lugar, haciendo que las 4 palomas alzasen sus alas al viento espantadas. El palomo observó al gorrión un instante y continuó picando aquellas migajas. Él, echando la mirada atrás, se preguntó: ¿cuántos amores podía tener un hombre en la vida? Todo empieza con el primero, aquel que te marca y te hace sentir cosas nuevas, con el que descubres sentimientos no conocidos. Con cada uno de ellos él siempre se llenaba de esperanzas. Aquel primer amor le enseñó a entregarse pensando que aquello que daba sería lo que él recibiría, pero el paso del tiempo siempre le hacía descubrir que detrás se ocultaba algo. Siempre había algún pequeño gorrión cerca, acechando para arrebatarle su paloma, que allí donde él entregaba su amor, a la persona que se lo entregaba siempre tenía algún secreto, que otro amor se ocultaba detrás en las sombras. Eran errores de la vida. Era el inicio de una serie de acontecimientos para aprender que no hay que entregarse como él lo hacía. Aquella mujer a la que se entregó, de peinado punk y su larga melena rubia, su cuerpo delgado y su llamativo conjunto azul de pantalón y chaquetilla ajustada a su cuerpo. Aquella modelo que trastornó sus sentidos por primera vez, a la que vio por primera vez un sábado noche, mientras la acompañaba una amiga en aquel bar de moda. Él la observaba. Llamaba su atención su belleza, su piel delicada y suave. Hacía que él no pudiese apartar su mirada de sus ojos. Él en la barra con sus amigos, tomándose una cerveza y fumándose un cigarrillo. Hablaban de lo hermosa que era, pero un despiste hizo que, de repente, ella y su amiga desapareciesen de aquella mesa en la que estaban sentadas, desapareciendo del lugar. Él, girando la cabeza hacia la puerta de salida, pudo observar que ella se encontraba en el exterior mirando hacia el interior del bar, buscándolo a él. Él la encontró con su mirada. Ella lo encontró con la suya, y durante un instante se miraron y ella sonrió diciéndole con la mano adiós. Él permaneció en el bar con su cerveza y su cigarrillo, hablando con sus amigos de lo que le depararía la noche, sin esperanzas de volver a verla. Se tomaron varias cervezas más, esperando que entrase la noche para empezar la fiesta. Él había estado con otras mujeres, pero ninguna le había impactado como esta. Horas más tarde, al salir de aquel bar, el casco de la luna se dejó ver entre las nubes de aquella noche clara. Entrando en el pub de moda y dirigiéndose al punto habitual que tenían al final de la barra, donde se reunirá con el resto de amigos. El pub poco a poco se fue llenando de gente. Estaba él allí observando el tumulto de gente cuando de repente aprecia al fondo aquella mujer, de peinado punk y su larga melena rubia, su cuerpo delgado y su llamativo conjunto azul de pantalón y chaquetilla ajustada a su cuerpo, buscando un hueco entre la gente para poder verla como se movía al son de la música. Para ese tipo de mujer parecía inalcanzable. Era demasiado bella, demasiado sexy. Un amigo suyo le llamó la atención preguntándole qué quería tomar, y girándose hacia la barra se quedó observando la camarera sexy y provocativa que en el lugar servía las bebidas. Mientras esperaban allí en la barra ser servidos, aquella camarera, conocida por uno de sus amigos, sirvió una serie de chupitos que se tomaron brindando por ellos, al girarse para volver a buscarla. Aquella chica sexy no se encontraba en el lugar donde la había visto, y pensando él nuevamente que se había ido, se sorprendió al girar la cabeza y verla a escasos 3 metros de él. Él, ni corto ni perezoso, se acercó a ella y le ofreció de su bebida. Ella la tomó sin preguntar qué era, y dándole un pequeño sorbo le devolvió aquel vaso de tubo, girándolo hacia el por donde habían rozado sus labios, dejando la marca de su pintalabios morado. Intercambiaron sus nombres. Ella le dijo: «Yo soy tu primera paloma», le dijo, y comenzaron a conocerse. Él, al observar la mancha de carmín en el vaso de tubo, le dijo a ella: «¿Quieres que manche mis labios con tu pintalabios?». Ella le contestó: «Así irás a juego conmigo». Ja, 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 se rieron los dos. Él le dijo: «Si tengo que marcar mis labios con el color de tus labios, prefiero hacerlo directamente de ellos». Ella, ruborizándose, lo miró y le dijo: Tal vez, pero no hoy».
Estuvieron hablando un largo tiempo hasta que su amiga de pelo moreno y ojos negros vino a buscarla, pero antes de que se la llevase, él le pidió su número de teléfono. Ella le dijo si tenía dónde apuntar. Él se aproximó a la barra y a la camarera sexy le pidió papel y un bolígrafo. Esta le dio una tarjeta de aquel pub en la que ponía por una cara Stanton, el nombre del pub y un bolígrafo. Él se lo entregó a ella y ella, acercándose a la barra, comenzó a escribir en la tarjeta. Anotó el número de teléfono de su casa. Bajo él puso «Solo emergencias», 2 círculos y en ellos 2 cruces. La música alta les había obligado durante todo el tiempo a permanecer bien cerca para poder hablar. Él pudo apreciar el olor de su perfume. «Amor, amor», le dijo ella, que se llamaba el perfume que usaba. Se despidieron aquella noche. Mientras ella se alejaba, él la miraba a medida que desaparecía entre el tumulto de la gente, volviéndose a girar antes de alejarse lo suficiente para no verlo, y volvió a levantar la mano para decirle nuevamente adiós. Pasaron varios días. El fin de semana siguiente estaba próximo. Él decidió llamarla a aquel número que le había anotado, con la esperanza de que al otro lado surgiese su voz. Tras marcar aquellos números anotados en aquella tarjeta, el teléfono comenzó a dar llamada. Una voz que no era la suya contestó al teléfono. «Diga», dijo la voz de aquella señora. Era su madre. Él, preguntando por ella, dijo su nombre y la voz del otro lado le dijo: «Un momento, ¿de parte de quién?». Instantes después, la voz de ella surgió a través del auricular. Ella, sorprendida por su llamada, no esperándola. Después de hablar durante un rato, quedaron para volver a verse. Esta vez sin la amiga que la obligase a marcharse. Los días fueron pasando y cada vez se fueron conociendo más. Aquel beso deseado en aquel pub de moda que no fue conquistado se hizo visible al despedirla en el umbral de las escaleras del bloque de pisos donde ella vivía. A él, aquel beso le supo a gloria. Besar a una mujer que pensaba inalcanzable le hizo ver que nada era inalcanzable. Tan solo había que proponérselo para lograr aquello que deseaba. A lo largo de los 2 meses siguientes fueron muchos los encuentros que entre los dos tuvieron, pero él fue descubriendo que un gorrión rondaba alrededor de ella. Una relación pasada seguía acechándola y alejándolo a él cada vez más. Ella se había entregado a él, pero él notaba que aquella entrega no era total. Él, como el palomo, sin poder hacer nada para evitarlo. Tan solo podía observar lo que sucedía a su alrededor. No podía hacer otra cosa que apartarse de aquella paloma que no le prestaba la atención que él necesitaba. Se apartó sumido en un dolor como nunca había sentido, por haber perdido a aquella mujer que consideró su primer amor y que permanecería en sus recuerdos el resto de sus días. Sin volver a saber de ella, después de más de 30 años, le gustaría saber qué fue de esta mujer. Tú, si sabes quién es, no dudes en decirlo.